The following program contains scenes that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. El siguiente programa contiene imágenes y lenguaje considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Bienvenidos sean al podcast del diablo. Hey, ¿qué onda, diablillos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos sean una vez más a una emisión más de El Podcast del Diablo. Y el día de hoy les traemos una emisión de los personajes musicales que ya se nos adelantaron. Personajes que nos influyeron musicalmente a todas las personas que elaboramos aquí en El Podcast del Diablo. Y me refiero a personajes contemporáneos. Para ser más específico, alguien me sugirió que hablara del vocalista de Linkin Park, que se murió el año pasado. Para empezar, ese güey se acaba de morir hace un año, entonces no es relevante. Y en segunda, ese güey no influyó musicalmente a nadie del equipo del Podcast del Diablo, porque pues para nosotros, cuando ese grupo cobró éxito fue a mediados del año de los 2000, de la década de los 2000. Entonces a nosotros no nos influyó prácticamente para nada. Vamos a hablar de personajes más allá de la década de los 90, así que comenzamos, cabrones. Bien, gente, el primer personaje que quiero hablarles es de Luis Güereña. Bien, para quienes no lo conozcan, Luis Güereña falleció en el 2004. Bueno, según lo que decía el informe de aquel entonces, todavía me acuerdo que estaba yo ya casi para salir de la universidad o a mediados de la universidad. Un infarto, eso es lo que decía, pero pues todos sabemos que pues haber sido algún pasón, ¿no? Que es lo más seguro, es lo más obvio. Yo no lo puedo confirmar porque no tengo aquí los datos, ¿verdad? Ni soy perito ni nada, pero es como que lo más lógico. Bueno, Luis Güereña fue el líder y precursor del ska punk en México, sobre todo acá en la frontera de Tijuana. Ese güey estaba muy ligado al movimiento punk. Ese güey sí era punk de neta. Incluso puedes ver documentales, reportajes que se hacían para el Colef allá a principios de los 80s o mediados de los 80s. Y ese güey ya aparecía ahí hablando del movimiento punk. Entonces ese güey fue un gran precursor y apoyador del movimiento ska punk en México y en Tijuana, para ser más específicos. Bueno, Luis Güereña formó parte del grupo Tijuana No. Fue de los iniciadores del grupo de Tijuana No y con el Teca. Ellos dos eran los fundadores. Ya después vino Cilia Bastida, Julieta Venegas, etcétera, ¿no? Y Tijuana No, bueno, para los que no lo sepan, a los que no nos tocó vivir esa época, inicialmente el grupo se llamaba No, simplemente se llamaba No. Y ellos su primer disco lo grabaron porque ganaron un concurso de bandas y la banda que fuera la ganadora, ese era su premio, grabar un disco. Si mal no recuerdo, creo que ese concurso se hizo ya en el Iguanas. Para los que somos de aquí de Tijuana, pues sabemos que era un antro que estaba cerca de la línea, en Pueblo Amigo. Creo que ahora es el Rodeo de Medianoche, o no sé cómo se llama ahora, la verdad hace años que no ando por esa zona. He pasado por ahí, pero no sé qué hay ahorita. Sigue siendo un antro, pero no sé cómo se llama. Y bueno, Luis Güereña, según tengo entendido, Tijuana No tiene 2 álbumes de estudio, que es el primero, el disco No, y el de Transgresores de la Ley. Después grabaron un disco en vivo en España, directamente desde Bilbao. Y bueno, Luis Güereña, como mencioné, el vato siempre fue bien punk, pero siempre estuvo bien comprometido también con las razones sociales. Se metieron mucho en el movimiento del ZLN. Bueno, desde ahí ya no me empezó a gustar tanto. Musicalmente sí me atraía mucho, pero sus letras eran muy repetitivas. Y cuando eres joven o eres adolescente, te empiezas a dar cuenta, ¿no? Empiezas a abrir más los ojos de cómo es la situación de tu país o de la zona en la que vives, ¿no? Porque musicalmente la música siempre refleja esas cosas. Entonces, en un principio sí me gustó mucho ese apoyo que hubo en cuanto a las personas más necesitadas, porque incluso me tocó ir a conciertos de ellos varias veces, no sé, unas 5 veces, y en alguna que otra lo que te pedían era una de dos: o no cobraban y te pedían comida para hacer tu boleto de entrada, o cobraban y aparte pues podías llevar comida para la casa del migrante o para instituciones así que no tenían. Ese fue un rollo con el que siempre estuve bien comprometido Tijuana, ¿no? Por lo menos en el tiempo de Luis Güereña. Ahora la verdad
No sé, no tengo idea. La última vez que los vi fue en el Vive Latino de hace como unos 5 años. Y era cuando Julieta Venegas estaba embarazada, porque cantó una canción con ellos. Entonces eso ya no era Tijuana No, la verdad, eso ya no era Tijuana No. Cecilia Bastida pues ya tiene su proyecto de solista. Esporádicamente toca con ellos. No digo, no quiero sonar purista, pero para mí eso ya no es Tijuana No, pues. A mí me tocó ver Tijuana No en Mexitlán con Luis Guareña, acá mentando madres a Estados Unidos, al presidente. Incluso una vez cuando se presentó el libro de Oye ¿Cómo va? En el Secut, tocó Tijuana No en vivo en el Secut. Y también echando madres al presidente. Me acuerdo que en aquel entonces sacaron una camisa así de Cedillo. Se me hizo como raro. No porque me sorprendiera, sino porque en una institución como es el Secut, para las personas que no saben qué es el CUT, es el Centro Cultural Tijuana. Es el centro más importante junto con el CEART, que es el Centro Estatal de las Artes. Esos dos lugares son los más importantes en cuanto a movimientos artísticos aquí en la ciudad. En aquel entonces el CEART todavía no existía, ¿no? Cantaron dentro del Secut y echando madres y se puso bien hasta eso. Por ahí debe haber videos de eso en el YouTube. Luis Guareñas fue un gran impulsor, persona comprometida con el movimiento musical de ska punk en Tijuana y sobre todo con las razones sociales, ¿no? Así que este fue el personaje que ya se nos adelantó. Para las personas que no lo conocieron, pues pueden buscar información de él en internet. Me acuerdo que cuando falleció después hicieron un concierto en homenaje a él. Y yo fui a ese concierto y la neta no me quedé hasta el final. O sea, obviamente el grupo que iba a cerrar era Tijuana No, pero yo ya no estaba como que de paciencia para estar esperando que tocaran muchas bandas. Y creo que salieron a tocar como a las 3 de la mañana. Yo me fui, la verdad, yo me fui como a las 12. Bueno, o sea, ya no aguanté estar oyendo tanto desmadre. Yo iba exclusivamente a escuchar a Tijuana No. Y obviamente pues sin Luis Guareña pues ya no era lo mismo, ¿no? Quería escucharlos por lo menos una última vez. Y pues ni me quedé. Creo que hay video de eso ahí en internet. Hay reportajes de Tijuana No, de programa local que se llamaba Tijuana Underground, no sé qué rollo. Pero bueno, ya hablé mucho sobre este cabrón. Y pues pasamos al siguiente personaje. Bien, el siguiente personaje es nada más que Rita Guerrero. Falleció en el año del 2011. Esta chica murió de cáncer. Fue bastante triste ver cómo se fue consumiendo su cuerpo con el cáncer, porque era una mujer muy, muy guapa, era muy atractiva, muy inteligente también, sobre todo. Así a grosso modo, para hablarles un poquito de la banda, ella formó parte del grupo Santa Sabina y tengo entendido que todos los integrantes estudiaron teatro. Entonces ahí estudiando teatro fue cuando se conocieron y después formaron la banda de Santa Sabina. Y bueno, Santa Sabina siempre fue un grupo de rock oscuro, medio gótico. También le han llamado rock progresivo, pero no sé por qué le llaman así, pero bueno, cada quien. Y era una mujer, como les mencioné, muy inteligente, muy, muy preparada. También trabajó en diferentes instituciones culturales de la Ciudad de México. Fue conductora de televisión, fue actriz de teatro y tenía una voz muy privilegiada. Dominaba muy bien el escenario, ¿no? Conquistaba muy bien a sus seguidores. Yo tuve la fortuna de verlas una vez en vivo cuando se hacían las ferias de septiembre allá en el hipódromo hace muchos años. Ahora ya se hacen en otra zona, se hacen en la zona del Insurgentes, pero ya pues no es lo mismo, ¿no? Para todos los que somos de Tijuana, que nos tocó vivir esa época de los 90s, una época bien rockera en Tijuana. Todo el mundo sabía que en septiembre, en las ferias, iba a haber putazos. Porque eran miércoles de rock, tocaban en el Teatro del Pueblo y era un boleto pues muy, muy barato, ¿no? Digo, no recuerdo ya los precios, pero era muy accesible. Y ya sabías que te ibas a encontrar a todo el mundo ahí en las ferias. Que oye, que va a tocar fulanito, ya sabes. Los miércoles de rock en las ferias de septiembre. Cada miércoles había chingadazos y se ponían muy bien, pero bueno, ya volviendo al tema de Rita Guerrero, os digo, ella falleció de cáncer, falleció en el 2011 y se fue consumiendo poco a poco, nunca dejó la banda, nunca dejó el grupo. Ya los últimos videos que pueden ver y entrevistas de ella pues ya perdió el pelo, obviamente pues por la quimioterapia, pero influyó bastante dentro del movimiento del rock en México, formó parte de esa segunda camada. Porque inicialmente el rock en México se le llamó, la primera oleada se le llamó rock en tu idioma. Y ya después vino el rock en español y ese pedo. Y ella formó parte de esa oleada, ¿no? De rock de los 90s. Que fue, pues obviamente, Caifanes, La Cuca, La Lupita, La Maldita. Formaba parte de esa bola de grupos, ¿no? Y también
se metieron mucho en el apoyo de razones sociales, también en el ZLN, se metieron mucho en ese rollo. En los 90 eso era lo que rifaba, gente, apoyar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que es el ZLN, dirigido por su comandante Marcos. Y bueno, esa era la cura, ¿no? Pero por lo menos para mí llegó un momento en el que me harté, pues porque ya todo era ZLN. Y está bien apoyar y haces conciencia sobre ese movimiento, ¿no? Sobre cómo está la situación económica y política de tu país. Pero llega un momento en el que te hartas, ¿ok? O sea, no nada más haciendo música, oyendo conciertos, vas a cambiar el mundo o al país. Pero bueno, para no desviarnos del tema, una mujer inteligente con una voz privilegiada que nos dejó un gran legado. Nos dejó varios discos de estudio, la verdad. No sé cuántos, fueron bastantitos, no les puedo dar la información ahorita porque la neta no la tengo. Pero sí, de los sencillos que más me acuerdo era Azul Casi Morado, La Cabeza Sin Cuerpo, La Daga, El Vampiro, muchas otras más, ¿no? Ahí investiguen ustedes porque la neta es bastante buena. Y sobre todo si andan en una época depresiva, creo que les va a gustar bastante. Así que, bueno, pasemos al siguiente personaje. Bien, diablillos, y el siguiente personaje del que les voy a hablar es Bradley Nowell. Él fue vocalista de un grupo Sublime. No sé si mucha gente lo llega a ubicar. Fue muy popular a mediados de los 90s. Él falleció en 1996 por una sobredosis. El grupo Sublime era un grupo de Long Beach, California. Sonó por lo menos mucho en esta área del norte del país, porque Tijuana pues, está pegado a Estados Unidos, a San Diego. Y nos llega mucha música de esta zona. No sé si lo llegan a conocer en el resto de la república, pero bueno, este individuo, les digo, era vocalista y fundador del grupo Sublime, que era un grupo de reggae ska punk, que todos lo recordemos porque siempre andaba acompañado de Lou. Lou era su perro dálmata. Incluso pueden ver videos donde él está cantando en el escenario y su perrito, el perrito ahí está a un lado de él, ahí sentado en el escenario. A mí lo que me sorprende cómo es que el perro, o sea, los perros teniendo el oído tan sensible, pues no se asustaba o ya estaba acostumbrado al ruido. Entonces el perrito siempre lo acompañaba. De hecho lo mencionan en sus canciones y se escuchan los ladridos del perro también en algunas canciones. Bueno, este individuo cuando falleció murió de sobredosis, me acuerdo que dejó un hijo. Este grupo influyó bastante, como les digo, en la década de los 90s. Sonaba cada rato, hasta la fecha yo creo que lo han de seguir tocando en una estación que existía, no sé si existe todavía, una estación de radio de aquí de la zona, bueno, de la zona de San Diego, Tijuana, que se llamaba 91X, que todos en los 90s la conocíamos como la Marihuana X. Y me acuerdo que, bueno, hace mucho que no la oigo, pero hace años que dejé de oírla, pero me acuerdo que cada rato, por lo menos una vez al día, ponen una canción de ese güey. Fue un grupo bastante pegajoso, bastante influyente. Y de hecho hay un reportaje de MTV que se llamaba, creo que se llama Rockumentary, algo así, del grupo Sublime. Véanlo, está muy bueno, por lo menos para la gente que está interesada en la investigación de grupos influyentes de los 90s. Por ejemplo, les digo, Sublime junto con Boca Nine o ese tipo de grupos sonaban mucho en esta zona, ¿no? Y era una época muy divertida, como dije, en los 90 era una época muy divertida, había muchas tocadas muy seguido, cada fin de semana podías ir a Tijuana, a San Diego, a Rosarito, Ensenada, Mexicali, y siempre iba a haber un toquín, que eran los mismos cabrones, ¿no? Pero ya sabías que cada fin de semana ibas a echar desmadre con los compas, y echarte las cheves y echar desmadre y escuchar rolitas, ¿no? Y según tú ibas a levantar morritas, que nunca levantabas mi madre, ¿no? Pero pero tú te sentías acá la mera verga, ¿no? Porque te la pasabas hablando de tales grupos. Oye, que el otro día los vi tocando en esto y pasó esto y que me aventé del escenario. Y, no, y el otro día un güey lo agarraron a putazos y la chingada. Bueno, fue una época bien divertida de los 90s. Y bueno, Bradley Nowell formó parte, como mencioné ya como 4 o 5 veces, de toda esta movida de los 90s. Pero él formó parte de la movida de esta de rock de los 90s, pero acá en la zona del norte, como les mencioné, en lo que fue Tijuana y San Diego. Que en ese entonces Tijuana era un referente bien cabrón para lo que era el rock, ¿no? Así que bueno, pues descanse en paz. Y tengo entendido, o lo que supe yo, no me acuerdo si lo leí en una revista o en una estación de radio, ya no me acuerdo en ese entonces, después de que él falleciera de sobredosis, el resto de los integrantes del grupo se tatuaron su nombre aquí en el antebrazo, en la coyuntura del brazo donde lo doblas, porque a todos les gustaba meterse chingaderas, ¿no? Entonces, al momento de que se iban a querer inyectar esa madre en las venas, ibas a ver el nombre de ese güey y se iban a recordar, ¿no? Y así como, sabes que no quiero terminar como este cabrón. Pero bueno, pues cada quien sus
sus pedos y sus drogas, ¿no? Así que bueno, gente, pues continuemos con el siguiente personaje. Bien, gente, el siguiente personaje es nada más y nada menos que Scott Weiland, que bueno, él formó parte del grupo Stone Temple Pilots, él era el vocalista. También ese güey era muy característico, la voz así, pinche vocerrón que tenía, cantaba muy cabrón. Yo creo que era de unas cosas que caracterizaban mucho a ese grupo, ¿no? La voz que tenía este cabrón. Y él formó parte, vuelvo otra vez a lo mismo, de la movida de los 90s de grupos como The Smashing Pumpkins, Nirvana, Soundgarden y toda esa pinche oleada de grupitos de los 90, ¿no? Y él resaltaba mucho, como les digo, por su pelo rojo, porque el güey casi siempre lo traía pelirrojo, y por la voz. Bueno, este cabrón murió en el 2015, no recuerdo bien, pero lo más seguro es que también se haya muerto de sobredosis. Me acuerdo que ya de las últimas entrevistas que lo llegué a ver, a principios de los 2000, a mediados del 2000, porque murió en el 2015, ¿no? El vato ya salía así como que ya bien rehabilitado, ya padre de familia, él muy tranquilo, ¿no? Pero pues todos sabemos que la gente que está dentro del mundo del rock and roll, y sobre todo la gente que tiene una adicción, pues es muy cabrón, es muy difícil de dejar algo como eso, ¿no? Él también formó parte del grupo Velvet Revolver, que creo que nada más grabaron un disco, la neta ahí sí no estoy muy seguro. Pero Stone Temple Pilots tiene un chingo de canciones muy buenas, ¿no? Nunca fui su fan 100%, pero sí recuerdo que cada vez que sacaban discos, por lo menos unas 3-4 canciones eran buenas, ¿eh? Ahí lo pueden sacar en internet, pueden sacar toda su biografía y hacer la selección que a ustedes más les guste. Según creo, también sacó discos de solista, ahí sí la verdad no sé cómo le haya ido. Pero bueno, lo que más yo recuerdo de él fue cuando estaba en Stone Temple Pilots, le digo, sobre todo por la voz. De hecho también grabaron un disco, bueno, no sé si haya salido el disco, pero era un unplug, un acústico que grabaron para MTV en aquel entonces. Y era muy bueno también esa versión de escucharlos en vivo, sobre todo la de la canción de I'm the Half the Man I Used to Be. Esa canción pues, es buenísima, ¿no? Y en acústico también. Recuerdo que allá en el 99-2000 estuvieron en esta estación que ya mencioné anteriormente, en la 91X, tocando también en acústico porque se iban a presentar. Entonces andaban haciendo gira de promoción y se presentaron en la 91X tocando en vivo. Y pues la entrevista y la chingada, ¿no? Tocaron varias canciones. Y fue muy escuchado en ese entonces. Toda la gente, hey güey, van a estar los Stone Temple Pilots en 91X. Todo el mundo te hablaba por teléfono para que los escucharas. Y si no lo escuchabas, había gente que lo había grabado, ¿no? Que lo grababa en un cassette. Y ya luego te rolaban el cassette para que escucharas en la entrevista y las canciones en vivo. Fue una época pues muy divertida de adolescente o post-adolescente, ¿no? Porque ya está ya en la universidad. Ya a finales del 2000, pues ya uno ya tenía que tener responsabilidades de gente universitaria, ¿no? Ponerse serio y dejar de hacer mamaditas. Entonces fue una época muy cambiante también musicalmente, porque ya Temple Pilots pues estaba desapareciendo. Creo que fue su último disco cuando sucedió esto que les digo. Ya después vino la disolución del grupo y la chingada, ¿no? Pero bueno, gente, chéquenlo. Él es Scott Weiland. Sobre todo búsquenlo cuando cantaba con Stone Temple Pilots. Y pasamos al siguiente. Bien, gente, el siguiente personaje del que les voy a hablar es nada más y nada menos que José Andrés Blanco, mejor conocido como Blanquito Man, que aquí ustedes lo están viendo. Y bueno, Blanquito Man formó parte del grupo venezolano neoyorquino que se llamaba King Chango. Este grupo tuvo solamente 2 discos de estudio, pero a pesar de que su historia musical fue pues corta, fue un grupo bastante bueno de Latin Ska. Lo pueden ustedes buscar en internet, pueden escuchar sus canciones, sus videos. Me tocó verlo en vivo 2 veces ahí en Mixitlán. Y me acuerdo que hasta una vez le pedimos un autógrafo. Yo y mi amigo el Meño le teníamos un póster de ese güey autografiado. En aquel entonces pues no existían los pinches celulares, ¿no? O sea, si hubiera tenido un celular pues nos hubiéramos tomado foto con él, obviamente. Y esas 2 veces que los vi en vivo fue de los conciertos más divertidos que yo llegué a ir que en el entonces, ¿no? Era un grupo que traía como
no inventaron el hilo negro, pero traían una propuesta muy nueva, muy fresca en ese entonces, ¿no? Era ska, reggae, cumbia, cantaban en español, a pesar de ser todos neoyorquinos, pero, o sea, eran neoyorquinos venezolanos, ¿no? O sea, de herencia venezolana. Y un grupo muy divertido de ver en vivo, muy entretenido tocar. De hecho, en vivo sonaban bastante bien. Nunca tuve su disco, fíjese, nunca tuve ninguno de los 2 discos que sacaron, pero el hecho de verlos en vivo me gustaban bastante. En el radio obviamente sonaban bastante. Son recordados por su canción de Confesión o la de Sin Ti, la de Torero. Que de hecho hasta la fecha, gente, la de Sin Ti, cuando vas ahí por la calle, vas pasando por los antros y la ponen, así cuando empieza, ya no puedo ni comer. No, hombre, la gente se vuelve loca todavía hasta la fecha, fíjense, increíble. Y este cabrón desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer de colon que padecía. Desafortunadamente el cáncer lo venció. El tratamiento para este tipo de enfermedades es bastante costoso. De hecho, ya en sus últimos conciertos y en las últimas fotografías que tú puedes ver de él en internet, él hizo una cuenta de Patreon. Ahí ustedes investigan lo que es Patreon. Bueno, por si la gente quería ayudar a colaborar con una feria, porque obviamente pues este tipo de enfermedades es una enfermedad terminal y se lo consumió la enfermedad hasta que perdió la batalla, hasta que falleció. También lo recordaron muchos por una canción que grabó con Ton Machete y Celso Piña, esa canción que se llamaba Cumbia sobre el río, que ahorita es la que vamos a escuchar de fondo. Y desafortunadamente este personaje, que cuando tú lo veías en vivo, ese cabrón siempre te irradiaba como alegría, felicidad. Su música siempre fue así. Y desafortunadamente falló con una enfermedad tan culera como el cáncer, ¿no? Qué gacho, uno cree que los músicos tienen un chingo de dinero, ¿no? Yo he conocido a varios músicos y sí, me dicen que la verdad, sí viajan, se la pasan chingón, se la pasan pisteando, tocando, conocen un chingo de gente en todos lados, pero que no hay mucha feria. La feria se la chingan las disqueras, ¿no? Bueno, ahora no sé cómo es el rollo de la industria. En aquel tiempo pues todo era por disqueras. Ahorita ya hay mucho grupo independiente porque el internet es una gran herramienta, ¿no? Y ya cada vez más gente tiene programas para grabar y editar música en su propia casa. En aquel entonces pues era otro pedo totalmente diferente. Ya para cerrar, gente, Blanquito Man, un personaje que nos trajo muchas noches de alegría con su música. Descanse en paz, se nos fue. Y bueno, gente, yo les traje 4 personajes el día de hoy, que fue Luis Guereña, Rita Guerrero, el de los Stone Temple Pilots y el de Sublime. Les traje nada más 4. Si ustedes se acuerdan de algún otro personaje de esa época, de nuestra época, ya se dieron cuenta más o menos de la época que manejamos aquí en el podcast del Diablo. Entonces, si ustedes quieren que recordemos algún otro personaje de ese entonces, pues ya saben, son bienvenidos a dejar su comentario aquí en la caja de descripciones. Suscríbanse si son nuevos, denle click a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones del podcast del Diablo. Y bueno, gente, pues nos escuchamos hasta la próxima. Bye. Y un saludo